Atención, el siguiente video está realizado con el único propósito de informar sobre algunos dispositivos móviles que no valen la pena comprar por el precio que tienen, ya que por esa compra hay muchas mejores alternativas. Toma este video como una referencia. Las marcas sacan cada día nuevos celulares, mostrándonos una gran variedad de opciones que tenemos para elegir. Sin embargo, existen algunos dispositivos, muchos dispositivos que por lo que cuestan no vale la pena ni mirarlos, pero aún así la gente los compra. Es por eso que el día de hoy te mostraré los peores celulares que existen y todos compran en el 2021, por lo cual si no deseas perderte nada te invito a que te quedes. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, deben saber que este listado de celulares está hecho totalmente bajo mi opinión. Y si eres muy fan de alguna marca te recomiendo que no veas este video, porque podría no gustarte el hecho de que salga un celular que prefieras, salvo que no te interese que aparezca cualquier celular. En ese caso, adelante con el video. Debes saber que en este video no encontrarás celulares de marcas como Alcatel, Blue, B-Mobile, etcétera, porque ya sabemos que estos sirven como juguete, sino más bien hablaremos de celulares del día a día. Y seguro me dirás, estos dispositivos no me puedo comprar, entonces ¿cuáles? Bueno, también te dejaré algunos links en la descripción sobre videos que realicé de los mejores celulares para comprar, los mejores celulares para el 2021 de cada gama, también los mejores Android One, etc. Además, esta lista no está en ningún orden, así que da igual el que esté al inicio o al final. Empezaré hablando de una marca que es amada y odiada por muchos, Apple y su dispositivo el iPhone SE 2020. O más bien debería llamarse iPhone SE 2018. Un dato curioso es que este dispositivo ocupa el número 2 de los celulares más vendidos en todo el mundo, para que veas cómo está la cosa, y el total desconocimiento de la gente. Sí, este dispositivo con un diseño que nos remonta al mismísimo iPhone 8. Si no fuera por su Face ID, esto sería una completa vergüenza, añadiendo que tiene una calidad de pantalla deplorable. Díganme ustedes, ¿en serio Apple no pudo mejorar el marco superior de la pantalla? Y que además tan solo llega a tener 3 GB de RAM, acompañado con una batería exageradamente lamentable, que ni siquiera alcanza los 2000 mAh. Señoras y señores, estamos frente a exactamente 1821 mAh. Es como si Apple jugara en otras ligas, sin hablar de la única cámara que nos incluyen, ya va, ni un gran angular pudieron meterle. Nada, absolutamente nada. Y sí, hay gente que paga 500 € por este iPhone con pantalla IPS, en donde la densidad de píxeles es mejor en un Redmi Note 7 del 2019. Ahora la pregunta sería, ¿vale la pena un smartphone que aparte de tener un procesador bueno, todo el resto de sus componentes son un desastre? Vaya aprovechamiento de la gente que se muere por probar un iPhone, sacando un dispositivo supuestamente económico. Mejor pasemos al siguiente de la lista. Huawei ha ido destruyendo su gama media-baja incluyendo características muy lamentables. Hablamos del Huawei Y6P, el cual es un dispositivo que fue pensado y creado para las personas que solo les gustaría algo estético. Y no soy ningún hater de la marca, a mí me encantan los dispositivos que sacan, como los P40, P40 Lite, el Nova 5T, a pesar de que algunos no vienen con servicios de Google. Y desde ya te adelanto mi recomendación, si deseas un Huawei es mejor que vayas por un gama media alta o un gama alta, porque solo en esos casos se puede acomodar la balanza entre la calidad de componentes y el problema del software. Pero siguiendo con el Huawei Y6P, solo lo recomendaría si no te interesa tener una potencia muy limitada, ya que el procesador que monta es el Helio P22, un procesador que salió hace 3 años y que actualmente no llega ni a sobrepasar al Snapdragon 660, y añadiendo que mantiene la conexión micro USB. En serio, Huawei no pudo colocar una conexión tipo C, ni el lector de huellas. Esto lo podría citar en un celular de unos $100. Pero este Huawei Y6P por el precio que ronda de unos $200 aproximadamente podríamos conseguir opciones mucho, pero en serio mucho mejores. Ahora sí vayamos con el tercer dispositivo. Y por cierto, si te está gustando este video no olvides dejar un buen like y suscríbete para más videos como este. El tercer dispositivo es el LG K42, K52, K62 y toda esa serie de LG. Es bien sabido que esta marca ha dejado sus años de gloria, porque en la actualidad desde mi punto de vista personal solo me compraría uno de sus gamas altas como el LG Velvet, pero en gamas medias o bajas son un completo desastre. Y no lo digo por decir, simplemente veamos lo que nos ofrecen. Por ejemplo, el LG K42, que atención, acaba de salir a finales del 2020, lleva un procesador que salió en el 2018, el cual se congela con tan solo abrir el AMOAS, y lo acompañan 3 GB de RAM, en donde bueno, si quieres jugar te aseguro que lo pasarás muy mal. Las cámaras son de una calidad mala,
y añadiendo una pantalla con la que te quedarás ciego, bueno, la verdad es que debes acostumbrarte, porque solo es una pantalla 720p y tan solo 266 ppi. Con todo esto vemos como claramente la marca no le ha puesto mucho interés a esta gama, y agregando que en Latinoamérica te lo venden a más de $200, sin considerar a sus hermanos el LG K52 y el K62, que estos básicamente se diferencian por tener 1 GB más de RAM o más almacenamiento, pero a medida que aumentan ciertas características el precio sube, y por esa cantidad que te los venden no valen absolutamente la pena. Y bueno, si me dices que te gusta la marca, yo te recomendaría que en ese caso mejor vayas por sus gamas altas, ya que el resto es casi una completa basura. El último dispositivo de esta lista es el Samsung Galaxy A01 Core, un celular súper básico de unos $100 aproximadamente, y la palabra básico le sienta muy bien. Yo la verdad lo llamaría el intento de reencarnación del Samsung J2. Dentro de sus características nos encontramos 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, que con suerte nos durará unas semanitas. Ya me dirán las personas que lo usan, porque seguro después estarán buscando como sea una tarjeta micro SD. Además tiene un procesador que solo mueve el WhatsApp, y que por el precio que vale este dispositivo es otro celular a la basura, ya que si tan solo la gente buscara un poquito más a ese precio, fácilmente podemos encontrar propuestas más decentes como algún Xiaomi o Realme con mejor cámara, almacenamiento, procesador y mucho más. E incluso si buscamos a uno de su misma marca estaría el Samsung A10, que prácticamente está al mismo precio, pero tiene características mejores. Este Samsung A01 Core solo sirve para recibir llamadas, porque por el resto será otro peso encima de nosotros. Y en serio, no te dejes llevar por el simple hecho de ser Samsung. Bien, ahora que ya conoces esta lista de dispositivos que he presentado, ¿cuál de ellos para ti es peor? ¿Has comprado alguno de ellos? Déjalo en los comentarios. Recuerda que en este caso escogimos a 4 exponentes: el iPhone SE 2020, Huawei Y6P, LG K42 y el Samsung Galaxy A01 Core. El último, que es el más barato de la lista, pero por su precio hay mejores, incluso en su propia marca, como el Samsung Galaxy A10. En el caso del iPhone, que es el más caro de la lista, por su precio simplemente no vale la pena, guardando especificaciones muy malas. Y los otros dos entran en la gama media, media-baja, pero que por su precio tampoco lo valen. Y lo mencioné antes, simplemente es cosa de buscar opciones, informarnos un poco más y no ser tan partidarios de una sola marca. Por supuesto, te dejo aquí arriba a la derecha sugerencias de videos que yo hice recomendando celulares. Y si te gustaría que en un futuro siga con esta serie, deja un like a este video para saber que te gusta. Y por cierto, si deseas que te salude en el próximo video, mándame un mensaje por Instagram. Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado y que sobre todo les haya servido. Ya sabes, si es así, deja un buen like y suscríbete si no lo has hecho, ya que de esa manera me ayudas un montón y tampoco cuesta nada hacerlo. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabotech y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau.